Y nuevamente bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno tener este tiempo, qué bueno poder alabar y adorar juntos, ¿cierto? Qué bueno poder compartir, qué bueno volver a verles a algunos. Bienvenida, Lupita, no te di la bienvenida antes, te extrañamos mucho. Yo sé que quizás tú no nos extrañaste tanto, hay que ser sinceros, pero sabemos que la pasaste muy bien con la familia. Y bienvenidos a todos los que se nos están anexando. Bienvenidos ya. Compañía, se me olvida tu nombre, hermano, discúlpame. Lo tuvimos el jueves en la película, él está recién llegado, ¿no? Tiene como 10 días aquí en Canadá. Bienvenido, qué bueno tenerlo. Estamos hablando sobre membresía de la iglesia. Estamos usando un material que les he recomendado, que tenemos nosotros. Si usted lo tiene, léalo. Si usted lo tiene, no lo tenga ahí para tenerlo, sino léalo, es una bendición. Este material muy apegado a lo que nos dice la palabra. Ya estamos por ahí entre semanas 2 y 3 de este material. Ya tuvimos, esta es la tercera semana de nuestra serie de predicaciones, Soy miembro de la iglesia y ahora qué. Soy miembro de la iglesia y ahora qué. Es un título que no nos pusimos, que es muy, no quisimos inventar mucho, sino es el mismo título que sale acá en el material. Soy miembro de la iglesia y ahora qué. Muy oportuno para nosotros, muy oportuno para lo que estamos haciendo, muy oportuno para lo que el Señor está haciendo en medio nuestro, que es precisamente formar, crear algo donde no había nada. Esa es su especialidad. Yo no sé si usted sabe, pero esa es la especialidad de nuestro Señor. Hacer cosas desde donde no había nada. Eso ha sucedido desde el principio de los tiempos, ¿cierto? Usted lo conoce. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en esta área de la ciudad. No existía una iglesia hispana. Hay grupos hispanos reuniéndose desde hace mucho tiempo. Hay iglesias que tienen ministerios hispanos, y gloria a Dios por eso. No es que nosotros llegamos a trabajar en cero completamente. Hay gente que forma parte de otras iglesias y que han sido apoyo incluso para nosotros. Pero una iglesia como la que el Señor está formando acá en este lugar es algo nuevo que está sucediendo en medio de él. Y basado en eso hemos estado estudiando qué significa la membresía de la iglesia. Comenzamos hace 2 semanas, comenzamos el primer domingo de marzo y lo hicimos con el tema entendiendo la membresía. Entendiendo la membresía. Si usted no ha podido estar presente, acuérdese que estamos subiendo las predicaciones ahí en Facebook y como le dije al principio, para los que acaban de llegar, bienvenidos, las tenemos también en el YouTube. Esta semana tuvimos algunos contratiempos, la tecnología está peleando con nosotros, pero yo creo que no va a ganar. Ya Diego tiene su computadora otra vez y ya creo que hoy mismo fue que subió la prédica de la semana pasada. Así que tenemos las prédicas, ya las tenemos ahí en Facebook, si usted las quiere escuchar nuevamente. Entendiendo la membresía fue la primera. La semana pasada cambiamos el tema. Si entendemos la membresía, entendiendo la membresía, nuestro primer servicio. El segundo servicio, si entendemos la membresía, necesitamos entenderla, ¿cierto? Para hablar de membresía, lo más importante, lo primero que tenemos que hacer es entender. Si entendemos la membresía, la semana pasada comenzamos un tema que hoy vamos a estar dando la segunda parte, que fue viviendo la membresía. ¿La entendemos? Vamos a vivir. Y la semana pasada hablamos de viviendo la membresía y dijimos que era la primera parte, viviendo la membresía. Vimos algunos aspectos que consideramos son vitales. Estamos hablando de viviendo. Son vitales para nosotros poder verdaderamente vivir la membresía. Y no vivirla, no para hacer como hacemos muchos, lamentablemente, no sobrevivir, no, vivirla en plenitud, vivirla como Dios quiere que la vivamos. Entonces, viviendo la membresía fue el tema de la semana pasada y haciéndole un pequeño resumen, tocamos 2 puntos principales. Tuvimos en el pasaje en Efesios 4 y tocamos 2 puntos. El primero es que ser miembro es un llamado. Teníamos que entender un aspecto fundamental sobre la membresía. Es un llamado de parte de Dios. No es un llamado que le hace usted la iglesia, no es un llamado que le hace a usted el pastor, es un llamado de parte de Dios. Si usted ha sido llamado a ser hijo, si usted ha sido llamado a pertenecer a su cuerpo, si usted ha sido llamado a pertenecer a la familia de Dios, usted es llamado a ser miembro de la iglesia. Eso no puede estar separado. Muchas personas vivimos la vida espiritual ajenos a la membresía de la iglesia. Y es una contradicción, Tom Rainer, que es el autor de este material, ahí mismo en el material dice
La membresía de la iglesia es un privilegio posible a través de Cristo. A través de Cristo. Ahí nos da claridad entonces de que así como somos hijos, así somos miembros. Y esa explicación nos la da Pablo bastante extensa cuando habla de ser parte del cuerpo, ¿cierto? Entonces, viviendo la membresía de la iglesia, una vez que la entendamos, viviéndola, tiene que pasar por el hecho de reconocer que ser miembro es un llamado. Y el segundo aspecto que vimos la semana pasada es que ser miembro es una característica. Es un llamado, usted ha sido llamado, pero también es una característica que debe reflejarse en usted. Si usted verdaderamente es miembro de una iglesia, porque es hijo de Dios, porque es un llamado, es algo que no simplemente el título es lo que se lo va a dar, o el carnet. Si usted tiene un carnet de membresía de algún lugar, usted puede decir yo soy miembro, pero eso no funciona así en la iglesia. En la iglesia, si usted es miembro, es porque hay características en usted que son evidentes para las personas. Y eso lo vimos también en ese pasaje, Efesios 4, nos apoyamos también en lo que es el fruto del Espíritu, Gálatas 5, el fruto del Espíritu con todas esas cualidades que tiene, amor, gozo, paz, paciencia. Y lo vamos a ver un poco más a profundidad, porque hoy vamos a seguir estudiando ese pasaje, Efesios capítulo 4. Yo les voy a pedir que busquen sus Biblias, ya si no tienen Biblias, tenemos algunas Biblias acá. ¿Necesitan Biblia? ¿Sí puede, por favor? Allá atrás tienen Biblia. Efesios capítulo 4. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Dani, si abierta el micrófono, sí me lo da, porque ahora pensando en el video, quizás no se va a escuchar bien. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a ver desde los versículos 1 hasta el 7. Efesios capítulo 4, versículos 1 hasta el 7. Recuérdense que nosotros usamos esta traducción, que es la nueva traducción viviente. Sigamos adelante. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 7. Nueva traducción viviente. Dice de la siguiente manera: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos, y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Vamos a ver. Padre, nuevamente te doy las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Gracias por permitirnos venir aquí a tu casa, Señor. Gracias por este espacio que tenemos en esta iglesia, en este templo. La bendición que es poder reunirnos como lo estamos haciendo hoy, en tu nombre, Señor. Padre, pero más allá de la bendición que es poder también juntos aprender, conocer lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra para nosotros aquí como iglesia, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos hoy acá. Gracias por aquellos nuevamente te damos que no pueden acompañarnos hoy por cualquier motivo, Señor. Viaje, enfermedad, trabajo. Bendíceles y guárdales de la misma manera, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre. Y una vez más te pedimos, habla nuestras vidas. Gracias una vez más por este tiempo que nos das. Pido estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puedes sentar. Viviendo la membresía de la iglesia. La semana pasada le dije que podía usted agregar el numerito 1 al final. Viviendo la membresía de la iglesia, porque vamos a ver viviendo la membresía de la iglesia, parte 2. Viviendo la membresía de la iglesia, parte 2. Y la semana pasada, como le dije, tocamos dos aspectos que son muy importantes conocer para vivir la membresía. Hoy vamos a tocar dos aspectos más. Usted lo puede llamar 1 y 2 hoy, lo puede llamar 3 y 4. Y esos dos aspectos son: ser miembro es sinónimo de unidad.
ser miembro es sinónimo de unidad. Y el segundo aspecto, que pudiera decir el cuarto, ser miembro es estar activo. Ser miembro es sinónimo de unidad, ser miembro es estar activo. Y eso lo vamos a ver basado en lo que acabamos de leer ahí en el pasaje en la carta a los Efesios. El pasaje del apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Y tenemos el primer punto. Ser miembro es sinónimo de unidad. Fíjese cómo comienza diciendo el versículo 3. Si usted me puede acompañar, creo que está ahí en la presentación. La primera parte del versículo 3 dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Posiblemente usted ha escuchado este consejo anteriormente. No sé si la familia, le dice, la familia tiene que estar unida. O si usted lo ha escuchado, le dicen, en la unidad está la fuerza. Y usted está en su trabajo, o está en cualquier otro grupo. La familia se mantiene unida porque es familia, pero en la unidad también está la fuerza. Yo no sé si usted lo ha escuchado antes. Pero esto es importante porque es un consejo que podemos nosotros seguir. Sin embargo, fíjense que lo que Pablo aquí nos da no es un consejo. Pablo aquí nos está dando una gran verdad que necesitamos conocer. Más que un consejo, que ciertamente lo es, pero fíjese un detalle muy importante que podemos ver ahí cuando Pablo nos dice, manténgase unidos por medio del Espíritu. Fíjese que el Espíritu que él está hablando aquí es un Espíritu que está escrito con E mayúscula. Usted lo puede ver en su Biblia, en cualquier otra versión que usted tenga, lo puede ver ahí en la presentación. Cada vez que la palabra usa la E mayúscula para hablar del Espíritu, es el Espíritu Santo. Él no está hablando ahí del Espíritu Santo. Entonces, un consejo: manténgase unidos, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. No ustedes ahí en unidad, unos con otros, que su espíritu esté acorde los unos con los otros, sino en el Espíritu. Y si volvemos al pequeño resumen que le hacía yo al principio, o a lo que hablamos la semana pasada, podemos entender entonces que esto de ser miembro es un llamado. Porque entonces todos aquellos que compartimos el Espíritu Santo del Señor son los que podemos mantenernos unidos con el Espíritu. Solo aquellos que tenemos comunión con el Espíritu Santo del Señor. ¿Cierto? Ser miembro es sinónimo de unidad. Una unidad entre nosotros, pero una unidad también entre el Espíritu. Y fíjense que Pablo ya nos tiene acostumbrado en sus cartas. Usted lee a Pablo, las cartas de Pablo, y él no solamente le dice algo, sino que él se lo complementa. Y él le dice qué tiene que hacer o cómo lo puede hacer. Eso es lo que a mí en lo personal me gusta mucho de Pablo. Fíjense que el versículo 3 comienza diciendo: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, y después termina diciendo: enlazados mediante la paz. Él no solamente nos dejó eso, y hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Ustedes verán cómo hacen, pero hagan todo lo posible. No. Enlazados mediante la paz. Si lo leemos en otra versión, la nueva versión internacional, o la Reina Valera incluso, utilizan el término vínculo, mediante el vínculo de la paz. Manténganse unidos al Espíritu Santo mediante el vínculo de la paz. Y un término bien interesante que yo quise buscar, porque es necesario entender lo que nos quiere decir con esto de vínculo. Si usted busca en el diccionario lo que significa vínculo es, no sé si está en la presentación, vínculo es aquello lo que ata, une o relaciona a las personas o cosas. Es aquello que nos une, es aquello que nos relaciona. Eso es un vínculo. Entonces podemos entender lo que hablamos en un principio, que estamos hablando del Espíritu Santo, ¿cierto? Los que tenemos el Espíritu Santo como vínculo, lo que nos relaciona entre todos, podemos tener unidad. Podemos tener unidad. Y fíjense que no queda solamente ahí. Él nos está hablando del Espíritu Santo como vínculo mediante la paz. Y se acuerdan la semana pasada, y se acuerda que lo dije ahorita hace un rato, el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el fruto del Espíritu Santo. Y ahí están, en la presentación puede ver Gálatas 5, 23, ahí están algunas cualidades de ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Un combo. El fruto del Espíritu viene completo. No es que, bueno,
yo puedo tener paciencia, pero paz no tengo mucha, o dominio propio me cuesta, sí nos cuesta, pero lo tenemos. El fruto del Espíritu es uno solo. Te va a Gálatas 5, 22 y 23, dice, el fruto del Espíritu es, en cualquier versión, no les dice más los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Entonces, Pablo nos está diciendo, manténganse unidos en el Espíritu, por el vínculo del Espíritu, mediante la paz. Algo que solo podemos hacer nosotros, los que conocemos al Señor. Algo que solo podemos hacer nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Y quizás esto le conteste muchas preguntas. A mí me contestaban muchas preguntas. ¿Pero por qué nos cuesta tanto mantenernos unidos? ¿Pero por qué es tan difícil? No estoy hablando de iglesia, estoy hablando de familia, estoy hablando de trabajo, estoy hablando de comunidad. ¿Pero qué es difícil? ¿Pero cómo nos cuesta? Claro que nos cuesta, porque eso no es algo que depende de mí. Eso es algo que tiene que hacer el Espíritu Santo. Cuando yo dejo que sea el Espíritu Santo que trabaje en eso, la unidad viene. Y ser miembro debe ser sinónimo de unidad. Si seguimos este consejo que nos da Pablo, haciendo todo lo posible por mantenernos unidos al Espíritu. Qué interesante. Qué interesante, porque entonces la tarea, si lo podemos decir así, la tarea nuestra no es tengo que portarme bien, tengo que sonreír, tengo que ser de tal o cual manera. No, la tarea es mantenerme unido al Espíritu Santo. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra función. Si nosotros estamos todos unidos al Espíritu Santo, haciendo lo que debemos hacer, la unidad viene, la unidad viene. Leyendo otro autor, se llama D.T. Lewis, un libro excelente que tiene que se llama Crecimiento Urbano de las Iglesias. Dice, hablando de Dios, Dios el Padre es el que nos escogió y nos adoptó. Dios el Hijo es el que nos redimió y unió. Y Dios el Espíritu Santo es el que nos selló. Qué interesante, qué interesante. Qué interesante el papel que juega el Espíritu Santo. La semana pasada también hablamos las palabras de Jesús, cuando los discípulos estaban tristes. Pero Señor, no digas eso. ¿Cómo es eso de que tú te vas y que no vas a estar más con nosotros? El Señor Jesús dice, claro que lo tengo que hacer. Si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene. Qué importante para nosotros entender eso. Entender que es a través del Espíritu Santo que funciona esto. Formar parte de una iglesia es algo que va más allá de estas actividades que nosotros podemos hacer semana a semana, de los eventos, de los programas. Eso está muy bien, eso es parte de ser iglesia. Pero formar parte de la iglesia, ser miembro de una iglesia, significa unidad. Unidad como usted ve la unidad en su familia. Unidad como la que usted sabe que necesita tener quizá en su trabajo, porque si no las ventas no van a estar bien, o porque si no el jefe no va a estar contento. Unidad, la que necesitamos tener aquí en la iglesia, a través del Espíritu Santo, para poder ser lo suficientemente activos que necesitamos ser en la comunidad. Esta semana tuvimos una actividad bien interesante que hemos tenido desde el año pasado. La llamamos Noche de Película. El año pasado tuvimos también algunas. Creo que en el 2015 también hicimos algunas, cuando estábamos comenzando, pero gloria a Dios, porque ahí podemos funcionar. Y mi gozo mayor fue cuando vi que podemos funcionar como comunidad, como pueblo, todos haciendo lo que debemos. Y ahí estábamos no solamente viendo películas, sino apoyándonos para traer algunos de la comunidad y también una sabrosa sopa ahí que nos trajeron, y comida, y pudimos compartir el alimento. Eso es ser comunidad. Y eso lo trae el Espíritu Santo. Nosotros lo podemos hacer, no me malinterprete que estoy diciendo que no somos capaces o que no podemos por nuestro esfuerzo. Sí podemos. Pero a la que nos está llamando el Señor, y por eso le hablo de ser miembro, es sinónimo de unidad. A la que Él nos está llamando a ser, se da. Pero requiere de nosotros un esfuerzo. Y Tom Rainer, también el autor de este material, utiliza una frase que me gusta mucho. En la página 16 dice, la unidad se da, pero mantenerse unidos requiere esfuerzo. Qué interesante, porque es lo que nos está diciendo Pablo. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. No es que, ya tengo el Espíritu Santo, automático, inmediato, ya, no tengo más nada que hacer. No, el Espíritu Santo está en mí, pero definitivamente tengo yo que trabajar, tengo que hacer algo, tengo que poner de mi parte.
Y fíjense qué interesante entenderlo, porque estamos hablando de la unidad en el Espíritu. Pablo va más allá todavía, en los versículos 4 al 6. Si usted me acompaña en la lectura, no sé si está en la presentación, dice, en los versículos 4 al 6 dice, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y es en todos y vive por medio de todos. La unidad la tenemos, definitivamente la unidad la tenemos. La unidad la tenemos, aunque debemos reconocer algo que nuestra tendencia humana hace. Tenemos que reconocer que nosotros los humanos tendemos siempre a enfocarnos en aquello que nos diferencia, ¿cierto? Sea sincero y reconozca ahí, no me tiene que levantar la mano ni decirme que es verdad, pero nosotros como humanos tenemos esa tendencia, ¿cierto? Yo veo a alguien y yo digo, esto es lo que es diferente, esa es nuestra tendencia. Pero fíjense todo lo que nos da Pablo aquí como características que tenemos que nos unen. Versículos 4 al 6. Un solo cuerpo, un solo espíritu, hemos sido llamados a una misma esperanza gloriosa. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Nuevamente repite, un solo Dios y Padre de todos. Y después dice, quien está sobre todos en todo y vive por medio de todos. La unidad la tenemos. La unidad definitivamente la tenemos. Si hemos sido llamados, si Dios nos ha llamado, si somos sus hijos, la unidad la tenemos. Pero qué interesante poder seguir el consejo que nos da Pablo. Que hagamos todo lo posible por mantenernos unidos en el Espíritu. Que hagamos todo lo posible por mantenernos unidos en el Espíritu. Y esto requiere acción, como le dije anteriormente. Esto no es algo que sucede de forma automática. Hemos sido llamados, tenemos al Espíritu. Pero requiere que nosotros hagamos, como dice el segundo punto. Ser miembro es estar activo. Ser miembro es estar activo. Debe ponerle un ejemplo. Imagine usted alguna parte de su cuerpo que usted diga, bueno, esta parte de mi cuerpo yo la uso si acaso una vez al mes. Esta parte del cuerpo, bueno, sí está ahí, yo sé, pero no le doy tanto uso. ¿Qué es lo primero que viene a usted a su mente? Seguro esa parte no es tan importante, ¿cierto? Eso no es importante. Esto no es algo de verdad que merece mi atención ni mi cuidado. No es importante, ¿cierto? Si fuera verdad eso, si usted de verdad cree que tiene alguna parte en su cuerpo que usted usa poco o no usa, haga la prueba incluso para ver si hay alguna parte que usted piensa que no usa. Esa parte no es importante, pero déjeme decirle algo, y esto se lo digo con mucho aprecio, con mucho respeto. Dios vino a morir, Jesús vino a morir por todos por igual. Jesucristo vino a morir por toda su creación, ¿cierto? Por todos. Y Él no lo hizo con un pensamiento en mente, diciendo o pensando para sí mismo, bueno, yo voy a hacer este sacrificio, porque quizás en el futuro habrán algunos que hagan la obra del ministerio. Bueno, yo sé que algunos no la van a hacer. No podemos menospreciar lo que hizo el Señor Jesús de esa manera. Jesús vino a morir por todos nosotros por igual. El concepto, dice el material de la página 31, el concepto de un miembro inactivo en la iglesia es una contradicción de términos. Un miembro inactivo, eso es una contradicción. Lamentablemente, muy lamentablemente, nosotros conseguimos mucho así en muchas iglesias. Muchas iglesias tienen miembros, no le estoy hablando de congregantes, visitantes, miembros, personas que asisten regularmente, forman parte incluso de lo que es la membresía, pero inactivos. Imagínense eso en su cuerpo. Imagínense que eso estuviera pasando. Y déjenme contextualizar un poco lo que acabo de decir. El próximo 9 de abril vamos a cumplir un año, oficialmente. Entonces tenemos aquí bastante tiempo. Ese año que vamos a celebrar, lo vamos a celebrar por todo lo alto porque ha sido más de 2 años de inversión del tiempo y lo que ha hecho el Señor ha sido grande. Pero ¿sabe lo que es grande en verdad? ¿Sabe el privilegio? Usted me ha escuchado decir esto muchas veces. El privilegio que tenemos, hermanos, de comenzar algo desde cero. Eso es grande. Eso es una oportunidad única, que muchos no tienen. Muchos que tienen muchos años en el Señor quisieran decirle, Señor,
desde cero, vamos a establecer las bases. Con tu ayuda, por supuesto, en tu nombre, lo que tú nos digas, no somos nosotros, pero vamos a hacerlo y vamos a comenzar de cero y vamos a crecer juntos y vamos a aprender juntos. Y ¡wow! Eso es tremendo, eso es tremendo. Yo no sé si a usted le ha pasado, no conozco el detalle de muchos de los que están aquí hoy, no sé si a usted le ha pasado que usted llega a una iglesia, sea pequeño o sea grande, pero llega a una iglesia ya establecida y usted entra y usted está ahí y usted quiere formar parte de esa iglesia y usted dice, esta es la iglesia donde yo me quiero quedar, y usted comienza a asistir regularmente ahí, pero como que cuesta entrar, como que cuesta quizás formar parte de un área o ministerio. Ya son ministerios quizás formados, ya son iglesias establecidas. Y déjeme decirle, no estoy echando la culpa a la iglesia, tampoco a usted, pero yo estoy seguro que la iglesia quiere que nos involucremos. Cualquier iglesia a la que usted vaya, ellos quieren que la gente se involucre y forme parte. Pero como que pareciera ser un poco más difícil. Nosotros aquí estamos comenzando y toda ayuda no solo es bienvenida, sino es necesaria. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que nosotros y juntos podamos comenzar desde cero! Y podamos celebrar el primer año, el segundo año, el tercer año, y dentro de 5 años veamos un videito por ahí viendo lo que pasaba hace 5 años y cómo lo hacíamos, y nos reíamos quizás, y ay, mira lo que hacíamos, qué mal está eso, o qué bien está eso. Eso es un privilegio muy grande que nosotros tenemos entre manos, poder hacerlo de esa manera. Esa es precisamente la forma que Dios quiere que lo hagamos. Esa es precisamente la forma que Pablo, hablándole a los Efesios, pero también a los Corintios, en la carta a los Corintios, es la forma en que él expresa de que necesitamos nosotros, como cuerpo, como familia espiritual. Nuevamente le recuerdo Gálatas, el fruto del Espíritu. Porque muchos podemos pensar, sí, yo lo quiero hacer, pero yo no tengo las herramientas, o yo no estoy capacitado. El fruto del Espíritu está presente en todos nosotros. Y si queremos ir más allá, ya hablamos del fruto del Espíritu la semana pasada, y si queremos ir más allá, acompáñenme leyendo el versículo 7. Se lo voy a leer, lo tienen en la presentación porque se lo voy a leer en la versión, creo que esta es la nueva versión internacional, pero no tengo que traducirse. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. A cada uno de nosotros, escucha bien lo que está diciendo Pablo, a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Él ha repartido cada uno de los dones. Ahora no le estoy hablando solamente del fruto del Espíritu, ahora le estoy hablando de los dones, algo que vamos a ir en profundidad en las próximas semanas. Pero si ustedes lo que piensan, ser miembro significa estar activo, ok, yo puedo entender eso es lo que Pablo quiere que yo haga, eso es lo que el Señor quiere que yo haga, pero ¿cómo lo hago? Usted tiene las capacidades, usted tiene no solamente el fruto del Espíritu, sino las capacidades, dones, talentos. Los dones nos los da el Espíritu Santo, los talentos son natos suyos. Usted nació con un talento, o con varios talentos. Tenemos la manera de ser miembros activos en la iglesia, porque definitivamente es una contradicción de términos. Nosotros estamos sentados para crecer, para escuchar, para aprender. Gloria a Dios por eso. Necesitamos eso. Los estudios bíblicos, el discipulado, necesitamos eso. Pero esta semana, precisamente, en un discipulado que estamos haciendo, yo estaba comentando al respecto y digo, pero si todas nuestras noches estuvieran ocupadas, ¿cuándo nosotros vamos a poner en práctica eso que estamos aprendiendo? No, el lunes estoy en un discipulado, lo estoy recibiendo, y el martes yo lo estoy dando, y el miércoles voy con un estudio bíblico, y el jueves tengo también otro estudio, y el viernes los dones son para eso, para ponerlos en práctica. Entonces fíjense qué interesante, porque hablamos hace 2 semanas de entender lo que significa ser miembro. Necesitamos entender. Estamos hablando de membresía, algo que para nosotros, en nuestro contexto, es necesario conocer desde ya, desde el principio. Estamos hablando de membresía. ¿Qué es lo que significa la membresía? Me acuerdo que en ese momento hablamos de lo que es la iglesia. Hablamos de la membresía desde 2 perspectivas, la individual y la colectiva. Esa fue nuestra primera predicación. Pero después de que entendemos eso, vamos a vivir. Y viviendo la membresía, la semana pasada hablamos de 2 aspectos muy importantes. Ser miembro es un llamado. Es un llamado.
Entendamos eso. Hasta que no entendamos eso, y por eso lo pusimos de primero la semana pasada, viviendo la iglesia, no podemos ni siquiera ir más adelante. Pues si usted no entiende que como miembro es algo que Dios lo ha llamado a hacer, no podemos entonces ponerlo en práctica ni siquiera. Entonces, ser miembro es un llamado. Y como llamado tenemos entonces que mostrar. Hay características de nuestra parte, hay características de nosotros, hay características que tenemos que mostrar ahora. Una de esas características es la unidad, que es lo que estamos viendo hoy. Ser miembro es sinónimo de unidad. Y permítame decir que unidad no significa que tenemos que estar de acuerdo en todo. Permítame decírselo, permítame repetírselo en voz alta. Unidad no significa que vamos a estar de acuerdo en todo. Eso nunca va a pasar. Nunca vamos a estar de acuerdo en todo. Pero ¿sabe qué? Aún entendiendo que no podemos estar de acuerdo, podemos avanzar juntos. Podemos seguir adelante. Eso es lo que significa unidad. Estar de acuerdo en todo va a ser como difícil. Aquí cada cabeza piensa de una manera diferente. No es que le estoy diciendo no a todo lo que el pastor diga o a todo lo que los líderes, sí, amén. No sé. Tenemos un mismo espíritu que nos va a ir guiando. No vamos a estar de acuerdo en todo. Es lo más seguro. 99,99% de seguridad. Que no vamos a estar de acuerdo. Pero vamos a poder avanzar. Sí podemos, a pesar de nuestras diferencias. Y por eso entonces tenemos que entrar en este último aspecto que vimos. Ser miembro es estar aquí. ¿Sabe? Al principio le dije que quizás nosotros tenemos la pregunta, nosotros a veces nos hacemos la pregunta de ¿por qué nos cuesta tanto mantener la unidad? Y nos preguntamos esto en cualquier contexto, familia, escuela, trabajo, iglesia. ¿Sabe qué es lo más triste? Que no somos nosotros solo los que se nos preguntan. Son los de allá afuera, viéndonos a nosotros, diciendo, si así son ellos, yo prefiero quedarme aquí. Qué difícil eso, qué difícil cuando las iglesias llegan a ese punto. Necesitamos entender que la unidad viene a través del Espíritu Santo. Queremos mantener la unidad entre nosotros, mantengámonos unidos al Espíritu Santo, leyendo palabras, teniendo tiempos devocionales, buscando la oración, teniendo nuestros discipulados, creciendo juntos, nuestros estudios bíblicos, pero también saliendo, estando aquí, brindando apoyo a la comunidad y haciendo lo que debemos hacer. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuántos de nosotros queremos empezar a vivir la vida que Dios tiene preparada para nosotros? ¿Quiere usted empezar a vivir esa vida que Dios tiene preparada para usted? Dios está ahí dispuesto. Dios está ahí dispuesto a permitir y hacer que usted viva, valga la redundancia, esa vida que Él le ha llamado a tener. ¿Quiere hacer eso? Empieza a vivir la membresía de la iglesia como algo vital. Hace 2 semanas creo que dije algo que quizás suena un poco fuerte, una simple regla de 3. ¿Se acuerdan que le dije? Quizás suena un poco fuerte, pero es una realidad. Un cristiano sin iglesia es un huérfano espiritual. Usted tiene a su padre celestial, pero no está en comunión con sus hermanos. No está ni siquiera en la casa de su padre, haciendo lo que su padre quiere que usted haga. Queremos empezar a vivir vidas que Dios tiene preparada para nosotros. Y vamos a la membresía de la iglesia. Estoy hablando de todos. Si usted dice, no, yo voy a estar nada más ahí por unos meses nada más, allá en ese país, voy a estar nada más 6 meses trabajando o haciendo algo. Yo sé que eso es lo que usted también. Nosotros hemos adoptado un ministerio con los muchachos de la granja, no por el hecho de que ellos vayan a estar aquí, como es evidente que no están aquí todos los domingos. Los hemos adoptado para que ellos entiendan que ellos tienen que vivir esa vida. Aquí en Canadá, en Guatemala, en México, en Salvador, en Nicaragua, en Colombia, donde sea, el Señor nos haya dado.
entender lo que esto implica, lo que esto significa, pero debemos también vivir. Debemos también vivir. Yo le voy a dar un tiempo, le voy a pedir que te inclines su rostro. Y usted pueda tomar un tiempo allí de oración, en oración con Dios. Usted pueda considerar todo esto que le he hablado, que Pablo le está mostrando aquí en la carta que le escribió a los Efesios. Considere la membresía como parte de ese llamado de Dios. Algo importante para su crecimiento y desarrollo espiritual, para que su fe se fortalezca. La membresía es el instrumento, la herramienta a través de la iglesia para que nosotros crezcamos, aprendamos, pongamos en práctica juntos lo que necesitamos y debemos hacer. ¿Qué le está diciendo el Señor que usted debe hacer? Eso es algo personal en que usted y el Señor le está llamando al Señor para que su relación con Él crezca, se fortalezca. Le está llamando a usted a ser miembro, sea que usted sea bautizado o no sea bautizado. Está considerando usted el bautismo como parte importante. Siempre lo hemos dicho y tenemos que repetirlo porque es una verdad. No queremos ser malinterpretados tampoco. El bautismo no le quita ni le añade. Eso es una realidad. Pero otra realidad es que el bautismo es una ordenanza que nos dejó el mismo Señor Jesús. Y nosotros aquí en la iglesia la consideramos importante para los miembros el hecho de que usted sea bautizado. Le está diciendo algo, Señor, en cuanto a eso. Tome un tiempo ahí a solas con Dios. Esto es entre usted y Dios nada más. Esto es entre usted y el Señor, su relación personal con Dios. Pero yo le voy a pedir si usted me puede dejar saber levantando una de sus manos, si usted quiere conocer más sobre lo que le he estado diciendo, sea tener la oportunidad de recibir al Señor si usted no lo ha hecho antes, si usted no ha dado el paso de decirle, Señor, que Dios que tú seas el Señor de mi vida. Yo quiero que tú tomes el control de mi vida. Si usted lo ha hecho antes, quizá sienta que este es el momento para reconciliar, para restaurar una relación con Dios. También puede levantar una de sus manos. Me gustaría saberlo para yo poder durante la semana quizá llamarlo, comunicarme con usted, conversar de este. Si el Señor le está diciendo que esta oportunidad de los bautizos es una oportunidad para que usted pueda dar ese paso que no ha dado antes, yo le voy a pedir que levante una de sus manos. Permítame conocer. El Señor le está mostrando qué debe hacer con el Señor.
presencia en nuestras vidas, que nos permite formar parte de tu pueblo, de tu familia. Gracias, Señor, por esta iglesia que tú has colocado en este lugar para que podamos hacer eso juntos, como agencia de tu reino, como instrumento, para que muchos te conozcan, para que muchos lleguen a escuchar de ti, quizás aquellos que no lo han hecho nunca han escuchado antes, pero quizás también para otros que han escuchado de ti, que la vida en otro país, como puede ser Canadá, Toronto, no les ha permitido tener la misma relación que manteníamos quizás en nuestros países. Gracias, porque a eso hemos sido llamados. Gracias por permitirnos entender y conocer lo que significa ser miembros de tu pueblo, de tu iglesia. Ayúdanos. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos. Te necesitamos. Es algo que reconocemos que no podemos hacer sin ti, fuera de ti. Solo a través de tu Espíritu Santo podemos verdaderamente ser la iglesia que tú quieres que seamos, tener la unidad que tú quieres que tengamos y ser activos conforme a lo que tú quieres que hagamos. Nos ponemos en tus manos. Gracias una vez más te doy. Gracias por aquellos que desean renovar ese pacto contigo, que te desean conocer por primera vez, o aún aquellos que desean cumplir con esa ordenanza de doctrina y demostrar a otros que no solamente son tus hijos, que tú les llamaste en algún momento en su vida a pertenecer a la familia, sino que quieres de manera intencional formar parte activa de lo que es el miembro de tu pueblo. Nos ponemos en tus manos. Continúa la obra que has iniciado en medio del mundo. No te detengas, tu palabra dice, no te detengas hasta ver acabado lo que deseas con cada uno de nosotros, en lo particular, en nuestras familias, esposos, esposas, hijos, padres, en nuestra comunidad, con nuestros vecinos, amigos, en nuestra familia extendida, primos, tíos, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, aquí en la iglesia, en todo lugar también donde estemos. Que no quede duda, sino que somos tus hijos, somos miembros de tu pueblo. Gracias, gracias. Una vez más te pido, sé con nosotros, ayúdanos, guíanos. Digo estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén.